No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este segmento y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, igualmente. Bienvenido. Hoy abordaremos lo que se está transformando en una cotidianidad lamentable en el Sinaí. También vamos a hablar de una red que ayudaba a financiar a grupos islamistas del norte de África desde el norte de España. No podemos olvidarnos tampoco, claro está, de la realidad siria y de las excusas de su gobierno. Y finalmente una muestra más de antisemitismo. Por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer su información cultural, pero vamos ya con Jordi. Así es, Marcelo. Empezamos en Israel, ya que la agencia Reuters dio a conocer que al menos una persona resultó herida en el ataque perpetrado en la madrugada del martes contra un gaseoducto egipcio ubicado en la península del Sinaí que abastece a Israel y a Jordania. Fuentes de un hospital local han confirmado a la agencia de noticias británica la llegada a sus instalaciones de un hombre con quemaduras, aunque se desconoce si es uno de los atacantes. Un testigo ha señalado que vio a 3 hombres saltar desde una camioneta al interior de la estación de transporte de gas y abrir fuego contra el gaseoducto. La explosión ha ocurrido en una zona conocida como Al-Maidán, ubicada al oeste de la ciudad de Al-Arish. Este mismo gaseoducto ha sido objeto de ataques en ocasiones anteriores, la mayoría atribuidos a los grupos egipcios que desde la caída del régimen de Hosni Mubarak el pasado mes de febrero exigen el cese de la venta de gas a Israel. Así es, y en tanto lo que hace la comunidad internacional es aplaudir la iniciativa palestina y falla a la hora de encontrar un acuerdo que le brinde seguridad a Israel. Desde la caída de Mubarak, como bien indicaba Jordi, la frontera sur de Israel se ha transformado en una fuente de peligros que se creían ampliamente superados. Cabe recordar que en los acuerdos de paz, luego de la guerra de Yom Kippur en 1973, Israel cedió tierras a cambio de paz con Egipto. Hasta la caída de Mubarak esto había sido así, pero los cambios de régimen hacen que la tinta de los documentos que se suscriben se vaya diluyendo. Estas revueltas en el norte de África, dejan un interrogante inmenso abierto, justamente la cuna del salafismo. 5 personas fueron detenidas la madrugada de ayer en el País Vasco y Navarra por su presunta relación con una red de financiación de terrorismo islamista, según fuentes de la lucha antiterrorista. En Pamplona han sido arrestadas 2 personas y una más en Berriozar, mientras que las detenciones en el País Vasco se han producido en las localidades guipuzcoanas de Irún y Legorreta. Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo los arrestos en el marco de una operación contra presuntos integrantes de una red de financiación de actividades terroristas. Los detenidos están acusados de enviar dinero a Argelia para financiar actividades terroristas de una célula de islamistas radicales. La operación se ha emprendido por orden de la Audiencia Nacional y se mantiene abierta, según ha confirmado el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabilleces. Mucha gente no lo sabe, pero la población musulmana ha crecido muchísimo en el norte de España. De hecho, quiero traer a colación una información de la agencia EFE que señalaba ya en mayo del 2011 que cerca de 2.500 musulmanes de toda España se reunieron en el municipio de Trápaga, en Vizcaya, para celebrar el tercer Congreso Salafista. El presidente del Congreso, Jamal Nassiri, que en aquel entonces no había tomado posiciones respecto de las revueltas del mundo árabe, aseguró en ese momento que el Congreso reunía al salafismo normal y no al yihadista. Un informe de la BBC explicaba que los salafistas tienen una interpretación rígida del Islam y que consideran que su única y verdadera interpretación es aquella que fue practicada por las primeras 3 generaciones de líderes de esa religión, los al-Salaf, de ahí justamente la palabra salafista. El analista en temas de Medio Oriente de la BBC, Sebastian Asher, señalaba que el movimiento estuvo en el meollo del violento desafío que montó el extremismo islámico contra el liderazgo político de los 70 y los 80. En años recientes, expuso también el analista, el salafismo volvió a tomar protagonismo cuando Osama Bin Laden y su grupo Al-Qaeda manifestaron su adherencia a esta versión del Islam.
Es interesante recalcar que dentro del salafismo hay una tendencia pacífica que se limita a imitar a los primeros musulmanes en la vida cotidiana, pero que hay una tendencia que aboga por la violencia para conseguir sus objetivos, es decir, para crear una sociedad en la que la sharia o la ley islámica sea el marco jurídico del Estado. Dentro de esta tendencia está lo que se ha llamado el qutbismo, que es el movimiento violento que se basa en las enseñanzas de Sayyid Qutb, un pensador radical que fue ejecutado por Gamal Abdel Nasser en 1966. Y de Nasser y Egipto pasamos a Al-Assad y la actualidad siria. El ministro sirio de Exteriores, Walid al-Mualem, acusó en la ONU a Estados Unidos y a la Unión Europea de querer sembrar el caos en Siria para desmembrar el país mediante las sanciones económicas aprobadas contra Damasco, según informó la agencia EFE. Mualem indicó en su intervención que el objetivo de la injusta campaña que contra Siria se lleva a cabo actualmente es atacar el modelo de existencia que ha sido fuente de orgullo para nuestro pueblo, a la vez que su país trabaja para acometer reformas políticas y económicas. El titular de Exteriores sirio aseguró que el fin de esta campaña es favorecer la extensión de la hegemonía occidental sobre los países del Mediterráneo y ayudar a Israel en sus intereses expansionistas. Mualem habló de las sanciones económicas aprobadas por Estados Unidos y la Unión Europea, unas medidas que ponen en peligro los intereses y las necesidades de subsistencia diaria del pueblo sirio y que van en contra de los principios básicos de los derechos humanos sobre los que esos estados basan sus interferencias en nuestros asuntos internos. Añadió además que las demandas mostradas por el pueblo sirio son necesarias, tal y como se ha reconocido, según dijo el presidente del país, Bashar al-Assad, pero que su puesta en marcha ha sido pospuesta debido a las circunstancias de la región y ante otras prioridades. Apuntó también que la prioridad ha sido enfrentarse a las presiones extranjeras que han sido, y en ocasiones, y cito, equivalentes a flagrantes conspiraciones. Justamente la semana pasada el diario El País publicaba que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Nabenesen Pillay, manifestaba, justamente en relación a Siria, que según fuentes fiables en el terreno el número de muertos desde el estallido de las protestas a mediados de abril ha alcanzado al menos unos 2.600. Una preocupación por los derechos humanos un tanto extraña, aunque la comunidad internacional no ha reaccionado de la misma manera que lo hubiese hecho de haber estado involucrado Israel. Al parecer los muertos que el gobierno sirio mata gozan de muy buena salud. Hace poco informábamos de un encuentro, no sé si recordás, de legisladores en Ucrania para luchar contra el antisemitismo. Bueno, hoy volvemos a Ucrania, pero la noticia justamente es un acto antisemita. Al menos 60 personas han sido detenidas, según el Ministerio del Interior de Ucrania, durante una manifestación en la que se pedía que hubiera controles sanitarios para los peregrinos judíos que acuden anualmente a la ciudad de Umán a venerar la tumba del rabino Nachman de Breslov. La cifra dada a conocer por la agencia de noticias rusa Interfax contrasta con la proporcionada por Tatiana Jornomaz, la coordinadora regional del partido político Svodova, convocante de esta protesta. Esta fuente ha dicho que son 20 las personas detenidas por la policía, de las que desconoce si se las ha imputado algún cargo. La manifestación ha sido secundada por cerca de un centenar de personas que se han concentrado con el objetivo común de denunciar que este peregrinaje supone una amenaza para la salud. Otra vez los viejos libelos. Me gustaría rescatar, sobre todo para los oyentes, para que recuerden que la ciudad de Ummán reúne cada año a cientos de peregrinos judíos hasídicos que acuden a visitar la tumba del rabino Nachman de Breslov, que es un venerado tzadik, o lo que vendría a ser una especie de santo. En la ciudad finales del siglo XVIII, y es bisnieto del rabino Israel Baal Shem Tov, que fue el fundador del movimiento hasídico. Precisamente la manifestación tiene lugar unos días antes de que se cumpla el 70 aniversario de la masacre de Babi Yar, en la que murieron miles de judíos a manos de los nazis después de la ocupación de Kiev en 1941. Es para tenerlo en cuenta y para recordar esa fecha. Y ahora, para quitarnos este mal sabor de boca, viene Raquel con las noticias culturales. Pero antes nos despedimos de ti, Jordi. Hasta mañana, Marcelo. Hasta mañana. Le damos la bienvenida a Raquel. Hola, Marcelo, y hola a todos los oyentes. Muy bien.
Con un poquito de prisa. ¿Ah, sí? Porque justo hoy tenemos una cita cultural Pues y vamos a darla muy rápido para que nuestros oyentes en Barcelona puedan acudir a la presentación del libro Holocausto y Filosofía, Educación contra la Barbarie, de David Galcerá. Un nuevo título de Pedagogía de la Shoah, que esperemos que sea interesante y riguroso. Seguramente. Les recuerdo que es a las 7:30, bueno, les cuento que no se lo había dicho, es a las 7:30 en el Espai Mallorca, es en Carrer del Carme 55, en la capital comdal. Muy bien. En Barcelona. Pues aquellos que estén, de los oyentes que estén por allí, aprovechen. Nos vamos cerquita, nos vamos a Alicante, porque hay un seminario en Calpe, Judíos y conversos en el Reino de Valencia en la Edad Media. Se está desarrollando desde desde mediados. En concreto comenzó el 23 de septiembre y les queremos dar cuenta de los últimos talleres por si todavía les apetece acudir, y luego les contaremos un plus que explica también por qué estamos dando esta noticia en la agenda cultural del informativo. Bueno, la tercera sesión de este seminario es el viernes 30 de septiembre y destacamos a las 4 de la tarde, de 4 a 5, la intervención de Rafael Narbona Vizcaíno de la Universidad de Valencia, que va a disertar sobre dos mundos encontrados, cristianos y judeoconversos en el Reino de Valencia, confrontación e interacción social. Nos parecía muy interesante esta conferencia. También la mesa redonda, que se celebrará a las 7:30, de 7:30 a 8:30 de la tarde, que coordina el profesor Soler Millar y que versará sobre judíos y conversos en la Corona de Aragón, perspectivas de análisis y problemas historiográficos. ¿Quién organiza este encuentro? Pues lo organiza el Ayuntamiento de Calpe, el Instituto de Estudios Calpins y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante. Y lo que te comentaba a ti y quería comentar a los oyentes es que también es muy interesante este seminario porque hay una visita al Sagunto antiguo que en la época medieval se llamaba Morvedre. Entonces hay una visita guiada al Morvedre cristiano y judío. Y bueno, todos los participantes en el seminario están invitados. Y luego regresan a Calpe. Está muy cerquita, Sagunto y Calpe. Y partiendo un poco de la idea de este seminario, estas visitas guiadas a la judería de Sagunto van a, que es casi digo segundo, perdón, la judería de Sagunto van a tener continuidad el domingo 2 de octubre, el 6 de noviembre y el 7 de diciembre. O sea, 2 domingos y un miércoles. Hay tiempo todavía para ir a visitar. Además es un recorrido que está muy bien. Primero se trasladan al Museo Histórico de Sagunto, en la calle de las Carnicerías, a la puerta principal de la Aljama, la fachada de la Casa de la Judería, el Teatro Romano, la Necrópolis Hebrea, el Castillo, el Museo Epigráfico, es muy interesante, el Cementerio Medieval Hebreo, la Casa Berengers, donde hay un mikve, y la sinagoga. Qué interesante, ¿no? Cómo se va recuperando un poco todo el legado. La verdad que sí, que todas las ciudades que tienen o no restos y cosas que mostrar y que perpetúen esta memoria están haciendo cosas para que la gente acuda. Y ahora un cambio radical. Vamos a eso entonces. Nos vamos al cine y vamos a hablar nada más y nada menos que de Superman. Además de la madre de Superman. Ya veo que estás viendo la foto de Ayelet Surer, que es, bueno, a mí no me parece tan guapa. Déjame que la mire. Tiene algo, sí. Que sí, es guapísima. Sí. Era para hacerte rabiar. Bueno, a lo mejor el nombre no les dice mucho, pero es la protagonista de, por ejemplo, películas como Múnich. Así a lo mejor nuestros oyentes se sitúan mejor. Bueno, pues esta actriz israelí será la nueva madre de Superman. En principio iba a ser la película, Man of Steel, que están preparando, que dirigirá Zack Snyder y que es el reinicio de la saga. En principio el papel de madre de Superman lo iba a hacer Julia Ormond, pero finalmente se han decidido por Ayelet Surer.
de lo cual nos alegramos. Sí. Bueno, a mí Julia Orr me parece preciosa, no, también, pero no es israelí. Es cuestión de gustos, además. Sí. Y bueno, ya que es una actriz israelí la que hace de madre de Superman, va a hacer, y que el guionista de la historieta, del cómic, era también judío, pues podemos determinar que Superman es judío. Es judío, exactamente, si su madre es judía. Exacto. Y con esta verdad histórica pues nos despedimos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Raquel. Señoras, señores, les damos la despedida, deseándoles un Shana Tova Umetuka y que tengan un excelente 5772. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este segmento y por supuesto contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, igualmente. Hoy abordaremos las novedades que trae la resaca de la semana de Asamblea General en Naciones Unidas. También vamos a hablar del nuevo consejo formado por la oposición siria y de un motivo de orgullo, admiración y agradecimiento para los nuevos premios Nobel de Medicina. Por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer su información cultural. Pero antes quiero comenzar recordando a un gran hombre, que en 1995 recibió el premio Jerusalén 3000, que fue concedido por el primer ministro Yitzhak Rabin. También recibió la encomienda de número de la Orden de Mérito Civil, concedida en 1999 por el gobierno de España, y el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990. Fue también una de las voces capitales contra el antisemitismo, un gran mecenas internacional, fundador y primer presidente del Comité Internacional Judío de Sefarad. Pero claro, estos son datos, son nombres, son títulos que no alcanzan para definir al empresario, al humano, al señor, al judío, ni para explicar por qué tantos hoy lloran su muerte. Mauricio Hatchwell Toledano ascendió a Israel en su hora más triste, o en la hora más triste de aquellos que quedamos para recordarlo, para imponernos la meta de continuar su obra, de estar a la altura de sus logros. Muchas gracias, Mauricio, por tu ejemplo y tu tesón. Y ahora sí, vamos con Jordi. Gracias, Marcelo. Vamos a empezar, como decías, con la resaca de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que Israel aceptó la propuesta del Cuarteto para la Paz en Oriente Medio, formado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, para reiniciar las próximas semanas el proceso de paz con los palestinos, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. Israel da la bienvenida a la llamada del cuarteto para negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas, tal como han propuesto el presidente Barack Obama y el primer ministro Netanyahu, según asegura en un comunicado difundido la oficina del jefe del gobierno israelí. La nota añade que, si bien Israel tiene varias preocupaciones sobre la propuesta, las planteará en el momento apropiado. El comunicado oficial también insta a los palestinos a hacer lo propio y entrar en negociaciones directas sin dilación. La OLP reafirmó su compromiso con la solución de dos estados en las fronteras de 1967 y su voluntad de negociar para alcanzar esa solución. El pasado día 23, el llamado Cuarteto de Madrid presentó en Nueva York una nueva iniciativa para reiniciar un proceso negociador impulsado por Washington y paralizado desde hace más de un año, que pretende dar a luz un acuerdo de paz definitivo antes de finales de 2012. Todo suena muy lindo, pero es vital para Israel anclar la cuestión de dos estados para dos pueblos, que va a reforzar así la posición para el reconocimiento de Israel como el Estado-nación del pueblo judío. A su vez, es necesario, para avanzar en este proceso de paz, que se garantice la seguridad de Israel, y para ello es imprescindible reconocer el derecho de Israel a la autodefensa de cualquier ataque que provenga de Palestina, así como responsabilizar al gobierno que emerja en territorio palestino de cualquier ataque hacia Israel. Es importante que el nuevo Estado palestino sea un Estado democrático, a fin de evitar la manipulación del pueblo palestino para perseguir agendas políticas que busquen socavar la legitimidad y la existencia del Estado de Israel. No puede repetirse otra vez la situación de Gaza, con una retirada total y unilateral por parte de Israel, que fue respondida con cerca de 10.000 misiles y morteros arrojados por terroristas de Hamas, movimientos yihadistas, hacia territorio israelí. Pero la preocupación israelí no se termina en Palestina o con Palestina.
también se amplía a toda la región, lamentablemente. Y justamente con otro país de Medio Oriente vamos a continuar. Así es, Marcelo. En este caso viajamos muy cerquita, nos vamos a Siria, donde la oposición creó este domingo el denominado Consejo Nacional Sirio, según informó la agencia de noticias EFE. Este consejo reúne a todas las tendencias políticas y aspira a convertirse en el representante de la revolución dentro y fuera del país. Desde hacía un mes la oposición siria trabajaba en la creación de este frente unido para preparar la transición. En una rueda de prensa ofrecida en Estambul y difundida por las televisiones árabes, su promotor, el disidente asentado en París, Borhan Golion, aseguró que ese objetivo es convertirse en el marco que unifique la oposición siria frente al régimen del presidente Bashar al-Assad. De acuerdo con un comunicado emitido horas antes, el mencionado comité agrupa a los movimientos liberales, a los comités de coordinación local, aquellos que informan acerca de las protestas, a las agrupaciones kurdas y a los hermanos musulmanes proscritos en Siria, entre otras organizaciones. En cuanto a la legitimidad internacional, Golion admitió que la formación del Consejo ha sido muy difícil, pero auguró que el reconocimiento será fácil. Y sostuvo que tanto los países árabes como los extranjeros estaban esperando la creación de un marco que hable en nombre de la oposición para apoyarle y que sea la alternativa al régimen que ha perdido la confianza de todo el mundo. Pero indicó que el Consejo rechaza cualquier intervención extranjera que pueda atentar contra la soberanía nacional, pero pidió a las organizaciones internacionales que asuman su responsabilidad para proteger al pueblo sirio y frenar los crímenes y las violaciones de derechos humanos. Es interesante el hecho de que este consejo haya dado sus primeros pasos justamente en Turquía, no solo por el reciente papel de incansable abarcador de titulares de Erdogan, sino debido sobre todo a los conflictos pasados, y muchos de ellos aún latentes, entre Turquía y Siria, en lo que respecta sobre todo a la administración de los recursos hídricos del río Éufrates. Hay que recordar que este río nace en territorio turco y atraviesa Siria e Irak. El caudal es controlado en el nacimiento por Turquía. Este hecho fue motivo de reiteradas disputas. De hecho, en un momento dado, Siria financió al grupo terrorista PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, como forma de presión frente a Turquía por este tema. Pero ahora, del tablero geopolítico vamos a pasar al laboratorio. Así es, Marcelo. Buenas noticias científicas para terminar. 3 inmunólogos fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. 2 de ellos, el canadiense Ralph Steinman y el estadounidense Bruce Beutler, son judíos. El tercero es el francés Jules Hofmann. La buena noticia se vio opacada con el conocimiento del fallecimiento de Steinman el 30 de septiembre debido a un cáncer de páncreas a los 68 años, según informó la Universidad de Rockefeller mediante un comunicado de prensa. La noticia de la concesión del premio Nobel a Steinman y su muerte se conoció de forma correlativa y, según se recoge en los estatutos de los premios Nobel, estos no pueden concederse a título póstumo, a no ser que el galardonado muera en el periodo transcurrido entre la concesión y la entrega del mismo. El Instituto Karolinska indicó en un comunicado que los Nobel de este año en Fisiología y Medicina revolucionaron nuestra comprensión del sistema inmunológico al descubrir los principios clave para su activación. El trabajo de los 3 investigadores tuvo importancia capital para el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas y de novedosas vías de combate contra el cáncer. Sus trabajos han ayudado a poner las bases de fundaciones sobre la llamada inmunoterapia contra el cáncer, que enseña al propio sistema inmunológico a combatir las células tumorales. Beutler y Hoffman van a compartir una mitad del premio por sus descubrimientos relacionados con la activación de la inmunidad innata, mientras que la otra mitad del galardón será para Steinman, justamente por su descubrimiento de la célula dendrítica y su papel en la inmunidad adaptativa, es decir, es la última etapa de la respuesta inmunitaria del cuerpo humano. Mientras estos caballeros aportaban a la humanidad, el diario El País informaba que en Estambul se comenzaron a retirar las terrazas del barrio bohemio y a prohibir los espectáculos callejeros. Muchos piensan, indicaba este medio de comunicación, que las medidas son de corte islamista.
Y continuaba señalando la famosa agenda oculta del actual partido en el poder en Turquía, el Partido de la Justicia y del Desarrollo. Ya el año pasado, sin ir más lejos, el ayuntamiento había prohibido que las terrazas tuvieran asientos dobles para evitar que hombres y mujeres se sentaran juntos, ni más ni menos. Pero por suerte aquí no tenemos esas leyes y junto a nosotros se sienta Raquel. Pero antes de pasar con Raquel vamos a despedir a Jordi. Bueno, Marcelo, hasta mañana, pues. Hasta mañana. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Y lo dicho y lo prometido, le damos la bienvenida a Raquel. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas noticias. Bueno, 3, pero muy interesantes. Pues vamos a ellas entonces. Nos vamos al Festival Internacional de Cine de Haifa, que todos los años se celebra en Sukkot, coincide con Sukkot. Este año se va a desarrollar del 13 al 22 de octubre. Son 10 días de grandes proyecciones y eventos de todo tipo y celebra su 27ª edición. O sea que es una cita muy importante en todo Israel para conocer la cinematografía que llega a estas tierras y también para mostrar la propia cinematografía israelí. Te comento un poco las películas que hay, que se van a poder ver. Por ejemplo, La Deuda, que les sonará a nuestros oyentes, de la que hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Hay un homenaje a Dirk Bogarde, es uno de los ciclos de cine clásico que se van a poder ver en el festival. Hay una interesante variedad de cine ruso y polaco, que el cine ruso lo van a poder ver en idioma original muchas de las personas que asistan a este festival en Haifa. Películas como La Habre o ya de títulos israelíes como, por ejemplo, 73 filmes nacionales nuevos, entre ellos 9 largometrajes de ficción, 4 dramas, 13 documentales y 47 cortometrajes. Estarán en concurso Alternancia, de Eran Kolilin, En el quinto cielo, de Dina Sibir-Riklis, Tanatur, de Abu Bail, La gran fantasía del pequeño Simiko, de Arik Lubezny, No se te nota, de Mijal Aviat, y una serie de títulos que esperamos poder ver también en España, a lo mejor en el Festival de Cine Judío de Barcelona o en el Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid. Probablemente alguna de estas. Como todo buen festival, tiene también un sitio de honor, una especie de, ¿cómo se llama? Un homenaje a las estrellas. No me sale ahora el nombre de la calle que hay en Los Ángeles, el Paseo de las Estrellas. Entonces, este año también se incorporarán interesantes nombres de la cinematografía israelí a este Paseo de las Estrellas. Muy bien. Ahí está, ahí mismo en Haifa, el paseo. Sí, ¿no? Sí. Cada año cuando se celebra el festival, pues se presentan candidaturas y entonces se elige a varios de los actores o directores más interesantes y se incorporan a este Paseo de las Estrellas. Por ejemplo, este año estarán Keren Mor, Menashe Noy y Samson Gabay, que aquí en España no nos suenan mucho, pero seguro que son muy conocidos en Israel. Muy conocidos. Sí, bueno, tienen su lugar en el Paseo de las Estrellas. Ahora nos venimos a España, Nos vamos a Bilbao, al Museo de Bellas Artes. Hasta el 8 de octubre se exhibe un impactante cuadro del artista alemán Anselm Kiefer, que plasma la particular y subjetiva visión que el artista tiene del esoterismo de la Cábala. La obra se titula Los 7 palacios y, como afirman los críticos, es absolutamente abrumadora en sus proporciones, porque el cuadro, de casi 4 metros de altura por 2,80 de ancho, presenta, es bastante contundente y abrumador, y presenta sobre un fondo de color plomizo las incrustaciones en papel, plomo y otros materiales que ha plasmado el autor, que ha querido incorporar el autor,
y lo que le da a la obra una textura rugosa. Es una escalera de 11 peldaños que soportan otros tantos libros manuscritos de gran tamaño, chamuscados, que sobresalen de la tela, y esto contribuye también a dotarla de volumen. La escalera es un recurso utilizado por diferentes religiones para representar simbólicamente el ascenso que recorremos los seres humanos hasta el día del juicio final, y también con estos libros chamuscados se quiere hacer un recordatorio, un homenaje a esos libros que fueron quemados durante el nazismo, y en concreto pues en aquella fatídica noche de mayo de 1933 en Berlín, en el que ardieron más de 30.000 volúmenes de autores judíos, marxistas y pacifistas. El título de la obra, Los Siete Palacios, también remite a otra idea expresada en la tradición religiosa judía, los 7 palacios o templos divinos, y en la parte superior del cuadro se puede leer la palabra Merkabah, que es el carro o la carroza, que en el judaísmo simboliza la espiritualidad y la culminación del acceso del alma al cielo. O sea que está muy vinculado con la tradición judía este cuadro tan absolutamente abrumador, como dice. Pues aquellos oyentes que estén en Bilbao o que piensen estar estos días en Bilbao, ya saben, hay una cita con ese cuadro abrumador. Bueno, no es abrumadora la siguiente noticia, pero me ha parecido muy interesante para traerla al informativo. La artista argentina Liana Strandberg participará en el festival anual Art in Old Places, Arte en Lugares Extraños, que se celebra del 1 al 10 de octubre en Nueva York. Tiene un proyecto muy interesante, Liana. Está inspirada en los papelitos que todos los que hemos estado en el cóctel, y hemos metido en las ranuritas pidiendo dejando nuestros deseos para que, se vean realizados, ¿no? Ella hace una interpretación de estas acciones, de poner los papelitos con nuestros deseos, y ha montado, no es un muro de las lamentaciones, por supuesto, pero es una especie de muro construido con cajas de detergentes o de jabón. Ajá. Entonces se ha formado una especie de murete de 10 metros por 2, y en las ranuras la gente va a poder poner sus papelitos con sus deseos. Y el último día del festival, el 10 de octubre, la gente los voluntarios que lo deseen pueden subiéndose a uno de los cajones que forman el muro, leer los deseos de la gente que ha ido dejando sus papelitos una propuesta muy interesante en este cóctel no religioso virtual, en este cóctel neoyorquino que ha montado esta artista argentina. Muy bien, un cóctel con espuma, así, ¿no? de detergentes. Muy bien, Raquel, como siempre, un placer. Igualmente. Escuchar las noticias y sobre todo contigo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Señores, señoras, este ha sido el informativo de hoy. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí compartir con ustedes este segmento y claro, contigo, Jordi. También para mí es un placer, Marcelo. Hoy volveremos a Israel para conocer lo que dejó el encuentro de Netanyahu con Panetta. No podemos también dejar de abordar el nuevo impulso al cuarteto de paz para Medio Oriente y vamos a hacernos eco de las declaraciones incendiarias de Al-Assad. Finalmente vamos a terminar con una muy buena noticia. Y por supuesto, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su información cultural, pero vamos ya con Jordi para dar comienzo a este informativo. Y comenzamos, como no, Marcelo, hablando de Oriente Medio, porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta. Netanyahu manifestó que la llegada de Panetta a Oriente Medio se produce en una época de gran convulsión. Es vital, remarcó el mandatario israelí, que en esta coyuntura se refuerce la alianza de seguridad entre Israel y los Estados Unidos. Netanyahu también se refirió a las negociaciones de paz al solicitarle a Panetta que se reuniría posteriormente con Mahmoud Abbas, que alentara al dirigente palestino para entablar negociaciones directas sin precondiciones, a la vez que recalcó la importancia de la seguridad y el reconocimiento del Estado de Israel con fundamentales para encarar las conversaciones de paz.
Por su parte, Panetta declaró que lo más importante era reafirmar el continuo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel. Además, fue más explícito al decir que cree que es primordial hacerle saber a esta región que en lo que respecta a las cuestiones difíciles que se presentan actualmente, Estados Unidos e Israel están juntos para enfrentarse a los difíciles y comunes desafíos. Sin duda, esta última declaración, sobre todo, está repleta de intenciones y de lecturas posibles. Pero los nombres propios que enseguida se vienen a la cabeza son muy conocidos. Ahmadinejad, al-Assad, y probablemente es un aviso a Erdogan. Por supuesto que directamente señala a la autoridad palestina y a la coyuntura inmediata. Pero en esas palabras también se puede entrever un aviso a Hamas, a Hezbollah y a los movimientos yihadistas. Es innegable que si bien estas palabras no nombran, dicen mucho más en el terreno de lo implícito. Israel es vital para Estados Unidos en la región, siempre lo ha sido, pero ahora, y si cabe, aún más. Los movimientos estratégicos de Turquía no tienen nada de velado y preocupan mucho a Washington. Pero claro, todo apoyo requiere contraprestaciones. Por ello, las conversaciones de paz son muy necesarias en esta coyuntura internacional. Así es, Marcelo, lo hablábamos ayer y el cuarteto para Oriente Medio, que está formado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, planea reunirse en los próximos días para tratar de desbloquear las conversaciones de paz después de que Israel aceptara el calendario de negociación propuesto por el grupo, según informó la agencia de noticias EFE. La reunión tendrá lugar en algún lugar de Europa, aún por decidir, y no se espera que sea a nivel ministerial, precisó Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado norteamericano. La propuesta del cuarteto fijaba un mes de plazo para la celebración de una reunión preparatoria entre israelíes y palestinos en la que se fijaría la agenda y el método de una negociación que llevara a un acuerdo de paz definitivo antes del fin de 2012. Según la propuesta, las partes tendrán 3 meses para poner sobre la mesa sus posiciones en torno a 2 de los asuntos más espinosos del conflicto, fronteras y seguridad, y además deberán alcanzar progresos sustanciales sobre estos en un plazo no superior a 6 meses. Es interesante que no puede haber acuerdo sin paz. La paz es un requisito ineludible antes de poder sentarse a delinear fronteras y acuerdos de seguridad. La paz no puede ser un elemento de extorsión, ni una estrategia política más. Lo dijimos ayer y lo vuelvo a reiterar, no puede repetirse la experiencia de Gaza, es decir, concesiones unilaterales y retirada total que fueron respondidas con agresiones intolerables que la comunidad internacional no se molestó en señalar ni en sancionar. Justamente un camino de espinas es el que propone al-Assad. Efectivamente, durante un encuentro con el ministro de Exteriores turco Ahmet Davutoglu, el mandatario sirio Bashar al-Assad aseguró que Siria no dudará en atacar las mayores ciudades israelíes si fuerzas extranjeras deciden lanzar un ataque militar en el marco de las protestas sirias. Toda esta noticia la hemos recogido del diario israelí Haaretz. Al-Assad dijo, y cito, que si cualquier medida es tomada contra Damasco, no necesitarán más de 6 horas para transferir cientos de misiles hacia los altos del Golán para lanzarlos sobre Tel Aviv. También le dijo al ministro turco que haría un llamamiento a Hezbollah en el Líbano para que emprenda un ataque sobre Israel. Y dijo que Irán atacará a los barcos de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico, así como también intereses europeos y estadounidenses. Así es, si alguien faltaba para encender aún más los ánimos, al-Assad dice presente. Y justamente lo dice el día siguiente a la formación del Consejo Nacional Sirio en Turquía, aliado de Estados Unidos. Esto es una muestra más de que los vecinos de Israel no pretenden la paz y que aprovechan cualquier circunstancia para justificar un ataque a Israel. Cuando se habla de seguridad y todos piensan que son formas de Israel o métodos de Israel para postergar un acuerdo de paz, se habla justamente de esto. La paz no puede ser algo transitorio, anclado a conveniencias puntuales. Debe ser algo que se prolongue en el tiempo. Porque ¿qué sucedería si ante cualquier incidente cada país amenazara a uno de sus vecinos? Un vecino que, por otra parte, no interviene en absoluto en sus circunstancias. Y me pregunto, si al-Assad lleva a cabo su amenaza, ¿qué va a pasar? ¿Qué dirá la prensa internacional? ¿Qué hará la comunidad internacional? ¿Quién volverá a negar el derecho a la autodefensa a Israel? Vamos a terminar este informativo con una muy buena noticia para quedarnos con un sabor de boca más ameno.
Pues así es, Marcelo. Ahora ya después de tanta política y tanto conflicto, vamos a seguir hablando de los premios Nobel. Lo hablábamos ayer y hoy también han vuelto a premiar a un científico judío. Contame. En este caso hablamos del Premio Nobel de Física, ya que el astrofísico estadounidense Saul Perlmutter fue galardonado junto a sus compatriotas Brian Smith y Adam Riess con el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo a través de la observación de explosiones de supernovas distantes. Una mitad del premio será para Perlmutter y la parte restante compartida entre Smith y Riess. Desde hace casi un siglo se sabe que el universo se está expandiendo como consecuencia del Big Bang, ocurrido hace unos 14.000 millones de años. Sin embargo, el descubrimiento de que este proceso se está acelerando pues ha conmocionado a la comunidad científica. Si la expansión se sigue incrementando, el universo terminará congelado, según dijo el comité del premio. Es larga la tradición que acerca al judío al estudio. Hillel el Viejo, cuentan, comenzó a estudiar a los 40 años. Y a los 40, y fueron también, 40 años los que le dedicó al estudio. Y el último tercio de su vida lo dedicó a guiar espiritualmente al pueblo judío. Me imagino que van a estar sacando cuentas. El rabino Hillel, es así, se asegura, vivió 120 años. Y es el autor de una de las frases que a mi entender es más hermosa. Hillel se preguntó a sí mismo, si no soy para mí, ¿quién será para mí? Cuando soy para mí mismo, ¿quién soy yo? Y si no ahora, ¿cuándo? 3 preguntas que mueven, en definitiva, hacia el pensamiento humano, hacia la inquietud por ir más allá de lo evidente, de lo cotidiano. Por ello no es de extrañar la debilidad del pueblo que fue guiado espiritualmente por Hillel frente al conocimiento. Muy bien, damos por concluido este informativo de hoy. Vamos a saludar a Jordi. Se siente uno tan insignificante con estas noticias de astronomía, sí. ¿Verdad? Tan minúsculo, pero bueno. Encima nos vamos dilatando más, sí, más pequeños. Si nos vamos expandiendo, yo no sé qué va a pasar aquí, pero bueno. Pues nada, gracias Marcelo y mañana más. Mañana más. Pero ustedes quédense conmigo porque ahora viene Raquel con las noticias culturales. Y ya está con nosotros aquí Raquel. Hola Marcelo. ¿Qué tal? Hola a nuestros oyentes. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos 3 noticias, siempre digo que son muy interesantes, si no, no estarían en nuestro informativo, bueno. ¿No? Pero creo que les van a resultar de interés a nuestros oyentes. Seguramente, sí. La primera es una película de esas que hay que ver, una película ineludible. Se llama Ghetto, la película perdida de la propaganda nazi. Se va a proyectar es un documental, se va a proyectar en diferentes puntos de España y es una iniciativa que se llama El Documental del Mes, que parte de la productora Paralel 40 en Barcelona y seleccionan cada mes diferentes documentales y este nos interesa por la temática y por la directora, que es una directora israelí. Te cuento brevemente de qué va el documental. Dale. Después de la Segunda Guerra Mundial, una misteriosa película de unos 60 minutos, etiquetada con la palabra ghetto, aparece en un archivo de la Alemania del Este. Filmada por los nazis en Varsovia en mayo de 1942, la cinta fue utilizada rápidamente por muchos historiadores como testimonio verdadero de la vida en los guetos judíos. Más de 40 años después, se descubre otra cinta que incluye tomas repetidas de la primera película, con lo cual esta supuesta película verídica habría sido tratada por los nazis, ¿no? En esta segunda película se ve como un operador de cámara prepara la escena de cada acción. Entonces, la directora Yael Gersonsky recupera este material y demuestra el engaño cinematográfico escondido detrás de unas imágenes grabadas con una única finalidad, que es la propaganda nazi. Que nada un montaje. Sí, era una película supuestamente verídica, pero era propaganda nazi. Estaba, pues eso, una persona preparaba la escena y luego rodaba. Unos datos sobre Yael Gersonsky, que es la realizadora de este documental. Se graduó en la Escuela de Cine y Televisión Salne Spiegel, ha recibido numerosos premios a raíz de este documental y además nos cuentan desde la organización, desde el documental del mes,
que, como hemos dicho, se va a exhibir en varios puntos de España, pero, por ejemplo, la exhibición de Barcelona, que será el jueves a las 7:30 de la tarde, contará después con un cineforum a cargo de Jaime Bándor, que es un superviviente de la Shoah, bien conocido por Radio Sefarad, porque además es uno de los supervivientes que salvaron la vida gracias a Sanz Briz. O sea que nuestros oyentes han oído hablar de este profesor universitario muchas veces, que siempre ofrece su testimonio para seguir luchando contra los posibles negacionistas del Holocausto, ¿no? Una preguntita, ¿hay alguna dirección sí, alguna página donde pueden entrar a ver en qué lugares de España se va a exhibir? Mira, si nuestros oyentes ponen en Google el documental del mes, ahí tienen toda la información. Pero, por ejemplo, en Madrid queremos contarles que se va a proyectar este jueves 6 a las 10 de la noche en el pequeño Cine Estudio, en la calle Magallanes, y también en Valladolid, en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, el jueves. Bueno, invito a los oyentes entonces a que busquen en Google. Sí, como tenemos poco tiempo en el informativo, no podemos dar todas las fechas y todos los sitios. Porque es algo que vale la pena. Sí, pero es un documental que les recomendamos. Lo mismo hacemos con una exposición que desmiente los falsos tópicos sobre el genocidio judío. Los 13 pilares de la educación sobre el Holocausto. Ese es el título de esta muestra itinerante que ha sido comisariada, ha sido organizada por otro conocido de Radio Sefarad, Xavier Torrens, que es sociólogo, profesor de la Universidad de Barcelona y que, que ha hecho de sus estudios y de su trabajo una protesta constante contra estos falsos mitos sobre el Holocausto, contra los que él lucha desde hace años. Por ejemplo, en 2005 en Radio Sefarad tuvimos una serie de programas con Xavier que bajo el nombre Al Instante revisaban los mitos y realidades del Holocausto, y les recomendamos también a nuestros oyentes que los recuperen en nuestro archivo del 2005, el archivo antiguo. Es una muestra que cuenta con el apoyo de Bnei Brit y que se va a ver en diversos lugares de Barcelona y de toda Cataluña, y algo muy interesante en institutos, universidades y centros cívicos. Es muy bueno que estas propuestas se lleven adelante. Lo triste es que haya que pensar en este tipo de propuestas, aún hoy. Pues la verdad que sí, pero bueno, siempre hay gente como Torrens o como la realizadora del documental del que les hemos hablado, que sigue luchando o como Jaime Bándor, para que se conozca la verdad. Para mantener viva la memoria. ¿Te parece que demos una noticia un poco más alegre? Vamos. Y cuando digo alegre es en el sentido estricto de la palabra, porque ya sabes que gay... Es inglés. en el sentido inglés de la palabra gay significa alegre. Lo que pasa es que, el término ha derivado. Va a haber un festival del 14 al 17. ¿Dónde crees que puede haber un festival gay en Israel? En Tel Aviv. En Tel Aviv. Es como un Oktoberfest a la israelí. Casi se me escapa ya. ¿Dónde puede haber un festival gay en Tel Aviv? Pues eso. Bueno, pues Tel Aviv acogerá este festival dedicado a gays, lesbianas y transexuales. Va a estar toda la ciudad volcada de alguna manera en este festival, tanto que se ha implicado el Ministerio Israelí de Turismo. Compañías aéreas como El Al o Lufthansa ofrecen paquetes y descuentos para que todos los gays, lesbianas y transexuales de Europa y del mundo puedan acudir a Tel Aviv. Y el responsable de comunicación de este evento ha comentado que se quiere imaginar Tel Aviv, o se quiere mostrar Tel Aviv como una mezcla entre la libertad de Berlín y la diversión de Barcelona. Que en Tel Aviv, una mezcla muy interesante. Sí, sobre todo si eres homosexual. Sí. Que en Tel Aviv no hay un barrio gay, propiamente gay, tampoco no hay un magué o un chueca, no hay restaurantes gays, ni bares gays, que no es necesario, que todo Tel Aviv es una ciudad gay. Eso es lo que dice el responsable de comunicación. Sí. Bueno, si quieren nuestros oyentes más información, pueden acudir a la página web de la Embajada de Israel en Francia, que es la que promociona el evento. Interesante. Pues ya saben.
Una forma distinta de conocer Israel, ¿no? Sí, además, si sucede lo mismo que aquí, por ejemplo, en Madrid, cuando es la Semana del Orgullo Gay, no solo participan la gente que tiene esta opción sexual, sino que se convierte en una fiesta, y esperamos que en Tel Aviv también suceda lo mismo. Que sí, que sea así. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Y muchas gracias a nuestros oyentes, y será hasta mañana. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo, a pesar de que hoy lo van a notar, estoy un poco acatarrado, con un poco de gripe, en fin, es la época del otoño, ¿no? Aún así la voz sale bien. Bueno, gracias, un poquito nasal, pero bueno. Bueno, contarles a los oyentes que hoy vamos a hablar de otro ataque desde Gaza a Israel. También vamos a abordar la situación siria y las repercusiones que está empezando a tener a nivel internacional. Nos haremos eco, por supuesto, de lo que se extrae de una encuesta en Argentina, y finalmente los cuasiquistrales se transforman en un Nobel. Y como siempre, después de esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer su información cultural. Pero ya vamos a empezar con el acatarrado Jordi. Gracias, Marcelo. Y empezamos, como decías, en Israel con una mala noticia, aunque afortunadamente no ha ido a peor. La agencia de noticias Europa Press informó que 2 cohetes lanzados por terroristas palestinos desde la Franja de Gaza han impactado en el sur de Israel sin causar daños ni heridos. Además, que 5 dispositivos explosivos han sido detonados de manera controlada cerca de la frontera en el centro del territorio costero. Por su parte, el ejército israelí señaló que soldados identificaron los dispositivos que fueron neutralizados mientras realizaban actividad rutinaria en la zona fronteriza, y los detonaron con la asistencia de una aeronave. Se puede hacer un tanto engorroso y reiterativo, pero es que se hace evidente que antes de la creación de un Estado palestino, la cuestión de Gaza, es decir, Hamás y los terroristas yihadistas, debe ser abordada sin más dilación. De otra manera, lo que se tiene es una estrategia de 2 frentes. Uno, en el plano diplomático, socavando la legitimidad israelí, en tanto que el otro frente comprende la acción de estos grupos terroristas que complementan la labor, intentando provocar una respuesta israelí que, ya deslegitimizado, deja de percibirse como el derecho a la autodefensa. Este es un punto central, y me parece vital, que debe ser comprendido por el conjunto de las naciones democráticas. Pero bueno, esto no es todo, porque la región está viviendo momentos convulsos. Así que nos vamos a trasladar a Siria, o a lo que la represión del régimen de Al-Assad filtra hacia el resto del mundo. Ayer, Marcelo, dábamos unas durísimas declaraciones de Bashar al-Assad. Exactamente, sí. Y ya ha habido consecuencias. La agencia EFE indicaba que se volvió a poner en evidencia las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea, además de China y Rusia, cuando los representantes de estos 2 últimos países han ejercido esta madrugada su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que se aprobara la resolución de condena al régimen de Bashar al-Assad por su política de represión contra los manifestantes que habían presentado los 4 miembros de la Unión Europea. La tensión se ha incrementado con la intervención del representante sirio, que ha acusado a Estados Unidos de, y cito textualmente, apoyar el genocidio de Israel contra los palestinos. La delegación estadounidense se ha levantado y ha abandonado la sala. La representante de Estados Unidos, Susan Rice, ha subrayado la indignación de su país porque el Consejo de Seguridad ha fracasado a la hora de enfrentarse a un desafío moral urgente y a una amenaza creciente a la paz y a la seguridad internacional. Varios miembros se han negado durante semanas a apoyar ningún texto que protegiera a las vidas de civiles inocentes de la brutalidad de Assad, ha denunciado esta representante. Para justificar su veto, el embajador de China, Li Baodong, ha señalado que la resolución solo se centra en presionar al régimen y ha opinado que las sanciones no ayudan a suavizar la situación. Por su parte, el embajador ruso, Vitaly Churkin, ha destacado que su país no puede estar de acuerdo con este movimiento unilateral y acusatorio contra Damasco. Se ha argumentado que la apuesta europea no promocionaría una solución pacífica a la crisis como desea Rusia. Es inaceptable la amenaza de un ultimátum de sanciones contra las autoridades sirias, añadió el representante ruso. En tanto, y como también informaba la propia agencia EFE,
Tanques sirios penetraron en la aldea fronteriza de Arsal, en el este del Líbano, y dispararon contra una fábrica con la excusa de que en su interior se encontraban hombres armados opuestos al régimen de Bashar al-Assad. Hay que recordar que miles de sirios se han refugiado en el Líbano huyendo de la represión en su país, tras el comienzo de las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad, iniciada a mediados de marzo aproximadamente. Damasco ha acusado con frecuencia a los opositores y a sus aliados libaneses de cooperar para pasar armas a territorio sirio. Quien también se sumó a las críticas fue el incansable Erdogan. Infaltable en las portadas, el mandatario turco dijo que los líderes sirios han perdido el respeto de su pueblo, a la vez que anunció que Turquía impondrá sus propias sanciones a Siria. Ciertas expresiones no merecen, sin embargo, sanción alguna. Así es, Marcelo, porque ahora vamos a coger el avión y nos vamos a Argentina. Hace unas semanas vemos una encuesta preocupante sobre el antisemitismo allá en Argentina y vamos a seguir hablando de ello. El presidente de la delegación de las asociaciones israelitas argentinas, la conocida como DAIA, Aldo Donzis, calificó de preocupantes los resultados de la encuesta encargada por esa entidad al Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, cuyos resultados dan cuenta de una fuerte estigmatización de los judíos. El dirigente comunitario resaltó que los resultados del estudio no sorprendieron, debido a que existía la idea de que está presente un antisemitismo profundo en el país, una idea que está muy anquilosada en nuestra sociedad y de la que nos tenemos que hacer cargo, declaró Aldo Donzis. Entre los puntos cuestionables que mostró el trabajo que hay entre los argentinos como signos de judeofobia es el vinculado a la identidad con el Estado de Israel, que se critica, mientras que, y cito de nuevo textualmente, a nosotros no se nos ocurriría cuestionar a un español que tenga una ligazón con España. Como bien dijo Jordi, habíamos adelantado los resultados de esta encuesta antes de su publicación en este mismo espacio el día 27 de septiembre. Pero vamos a rescatar algunos de los resultados, justamente. Según la tipología discursiva, digamos, el 47% de los hechos o actos antisemitas fue por simbología nazi, el 17% por expresiones xenófobas, el 10% por cuestiones relativas a teorías de la conspiración y dominación del mundo, digamos los protocolos de Sion, y un 8% relativo al conflicto en Medio Oriente. En cuanto al contexto en que se dan estas declaraciones, estas manifestaciones, el 35% se produjo en el espacio público, el 32% en Internet y el 7% en medios de comunicación. Dentro de Internet, el 44% respondió a sitios web, el 39% a redes sociales y el 17% a correos electrónicos. Un 43% fueron anónimos y un 30% se dieron en el ámbito virtual, en tanto que un 9% en el comunicacional. Pero bueno, nos vamos a ir con una buena noticia, como ya viene siendo habitual esta semana. La ciencia, Jordi, vuelve a ser noticia. Un nuevo premio Nobel, Marcelo, así es, porque esta vez ha sido el israelí Dan Shechtman, no sé si lo pronuncio bien, del Technion de Haifa, recibió ayer el premio Nobel de Química. Shechtman descubrió que los cuasicristales, también llamados sólidos cuasiperiódicos, presentan una rara peculiaridad. Su estructura no es periódica, es decir, no se conforma a base de unidades menores repetidas, sino que se parece más a un mosaico árabe. Estos materiales son estructuras relativamente comunes en aleaciones con metales y se caracterizan por ser malos conductores de la electricidad y extremadamente duros y resistentes a la deformación, por lo que se emplean para descubrimientos protectores antiadherentes. El también premio Nobel de Química Ilyo Prigogine, judío de origen ruso y de nacionalidad belga, decía en un ensayo titulado ¿Qué es lo que sabemos?, que cuanto más exploramos el universo, más nos topamos con el elemento narrativo, presente a todos los niveles. Y comentaba que es inevitable pensar en Scheherazade, aquella princesa de las 1001 noches, que solo interrumpía una historia para empezar otra más hermosa, si cabe. Así, también la naturaleza, proponía Prigogine, nos presenta una serie de narraciones inscritas unas dentro de la otra. La historia cosmológica, la historia a nivel molecular y la historia de la vida y del género humano, hasta llegar a nuestra propia historia personal. En cada nivel asistimos, decía el científico, al resurgimiento de lo nuevo, de lo inesperado. Ayer
conocíamos, gracias a Dan Shechtman, un nuevo nivel del mundo en el que estamos inmersos. Y por eso, desde aquí, le agradecemos y lo felicitamos. Y otra vez me siento tan insignificante con estas noticias. ¿Qué le vamos a hacer? Somos hombres pequeños. Sí, ya no sé en qué dimensión estamos ni en qué estructura, pero bueno. Pero bueno, en algún lugar del cuasi universo andamos. Del cuasi periódico. Bueno, gracias, Marcelo. Gracias a ti, Jordi. Y ahora viene Raquel para enriquecernos con noticias culturales. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Raquel. Hola, Marcelo, y hola a todos nuestros oyentes. Así es. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, una noticia que creo que nos va a interesar muchísimo a todos y de la que nos alegramos un montón. Un cuadro del Greco, San Juan Evangelista, se exhibe desde ayer en el Museo de Israel, en Jerusalén. Es una cortesía del Museo del Prado de Madrid, con motivo, se enmarca en las celebraciones del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España e Israel, que se celebra, como nuestros oyentes saben, durante todo este 2011. Una forma interesante, además, de celebrarla. Muy, muy bonita, porque como ellos mismos reconocen, han reconocido en la rueda de prensa de presentación de esta colaboración entre museos, Israel no cuenta con obras de los grandes maestros de la pintura, sí de los contemporáneos, claro, pero no de pintores, de autores como el Greco. Es el óleo San Juan Evangelista, mide 99 centímetros de alto por 77 de ancho y fue presentado en un acto en el que intervino Isaac Nabón, que es una persona muy querida en Radio Sefarad. Hemos estado con él en bastantes ocasiones. Es presidente del Estado de Israel y también contó el acto con la presencia de Álvaro Iranzo, que es el embajador de España en Israel. Interesante, porque además el Greco, si no me equivoco, vivió en Toledo, una de las juderías más importantes. Además que esta pintura, que está fechada hacia 1605, pertenece al último periodo toledano del Greco. Creía que me ibas a decir que hay mucha gente que asegura que el Greco es de origen judío. No. Vale, pues a mí me parece un dato interesante añadir a esta noticia. Bueno, os puedo también contar que en el cuadro El Apóstol, que es, por supuesto, Juan el judío, el apóstol de Jesús, exactamente, el judío también, aparece ataviado con ropas verdes y rosadas, colores con los que suele relacionarse a Juan Evangelista. Hemos dicho que en la presentación estaba Isaac Nabón, que estaba el embajador de España en Israel, y también estaba Fania Oz Salberger, que es la hija del famoso escritor Amos Oz, que es profesora de Historia de la Universidad de Haifa y que habló en su intervención de las trayectorias vitales del Greco y también de Yehuda Halevi, que es como todos nuestros oyentes saben, un destacado filósofo y poeta judío español, y la conexión de ambos con Jerusalén, desde sus respectivas posiciones religiosas. Además de la presencia de este cuadro, también con motivo de la celebración del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e Israel, estos 25 años que conmemoramos, llegarán muy pronto a Israel dibujos, grabados y pinturas de Pablo Picasso relacionados con la tauromaquia y habrá flamenco, una voz muy importante, José Mercé, que actuará por primera vez en el país, y cine. La Cinemateca de Tel Aviv acogerá una semana de películas españolas con Madrid como elemento común. O sea que estaremos atentos a esta presencia española en Israel. Interesante intercambio cultural. La verdad que sí, nos alegra. Una forma linda de conmemorar el retorno de las relaciones entre Israel y seguir España. Estrechando lazos. Exactamente. Nos vamos ahora, siempre estamos viajando, tendríamos que... Viajes virtuales. Tendríamos que llevarlo más a la realidad. Nos vamos ahora, empezamos muy contentos, pero es una noticia especial, porque se expone por primera vez la primera carta antisemita de Hitler. Está fechada en 1919, es una carta de 4 páginas escritas por Adolf Hitler, como les decíamos, en 1919, 6 años antes de la publicación de Mi lucha.
el libro de la doctrina, el libro doctrinario del nazismo. Esta carta está expuesta desde ayer en el Museo de la Tolerancia de Los Ángeles. La compró el Centro Simón Wiesenthal hace meses y en ella se pueden leer frases como es necesario eliminar de modo inflexible a todo el pueblo judío. O sea que ya Hitler iba soltando esas perlas que luego recopilaría en Mi lucha y que supondrían su ascenso al poder en 1933 y su decisión de llevar a los judíos a la solución final. Un documento imprescindible para que lean los negacionistas. Sí, con frases como, por ejemplo, en las que advierte sobre la amenaza que representa al pueblo judío y que la única solución era eliminar sus derechos legales. Uh-huh. Luego amplió a eliminarlos físicamente. Exacto. Una noticia un poco más amable. Vamos. En España, en Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña presenta una exposición muy interesante. Se llama La maleta mexicana. Esto no nos dice mucho, pero cuando os explique, poco, claro. Sí, puede ser una exposición de muchísimas cosas. Desde pero Frida Kahlo. Sí, pero es de fotografía. Es también de judíos, ajá, como Frida Kahlo, al menos su padre lo era, ¿no? Sí. Y tiene mucho sentido el título, porque son fotografías de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, más conocido como Chin. Son fotografías de la Guerra Civil Española. Y te preguntarás el porqué de la maleta mexicana. Sí. Bueno, Capa abandonó París en 1939. Judío, extranjero y de izquierdas, pues no tenía muchas alternativas en esa época en el París. Como tener el billete ganador del bingo. La verdad que sí. Antes de que los alemanes ocuparan la ciudad, dejó en su estudio 3 valiosas cajas con 126 carretes fotográficos con 4.500 instantáneas tomadas durante la Guerra Civil Española por él mismo, Gerda Taro, que como sabes fue su compañera sentimental, y que por eso ha estado un poco, la obra de Taro ha estado de alguna manera eclipsada por la obra de Capa. Incluso se dice que hay fotografías que se adjudican a Capa, pero que en realidad eran de ella. Hay fotografías de Gerda Taro, de Chin y otra pequeña cantidad de fotografías realizadas por Fred Stein en la capital francesa. O sea que había fotos de la Guerra Civil y también de la ocupación de la presencia nazi en Francia. Tichy Weiss, también fotógrafo y colaborador de Capa y de Chin, viajó en bicicleta de París a Burdeos con las cajas de negativos en una mochila con la intención de enviarlos a México en algún barco para poder salvarlos. El material se dio por perdido hasta que reapareció en México en una maleta en 1995. En 2007 los negativos llegan al Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, donde han estado expuestos entre septiembre de 2010 y enero de 2011. Como os comento, las fotografías de estos inventores del periodismo moderno retratan manifestaciones, desfiles, bombardeos, batallas de la Guerra Civil Española. Hay retratos inéditos de personajes como Federico García Lorca, Dolores Ibarruri, La Pasionaria, Rafael Alberti, Hemingway. Es una exposición muy interesante, interesantísima, podríamos decir, que estará en este museo hasta el 1 de enero y que después se podrá ver en Bilbao y en Madrid. Así que les seguiremos informando. Interesante ver la historia en imágenes. Y son fotografías maravillosas siempre, al menos son ella, Gerda Taro y él son dos de mis fotógrafos preferidos. Lo van a disfrutar. A Chin le conozco menos, tengo que reconocerlo. Yo no lo conozco directamente. Y solo un apunte, Marcelo, porque sé que me he extendido un poco entre las maletas y los cuadros. Anunciar la publicación en español de la biografía de Stephen Hessel, el autor de Indignaos, el famoso pequeño libro que ha removido las conciencias europeas, al menos. Él presenta, como decimos, su autobiografía, Mi baile con el siglo, se presenta en castellano y animamos a nuestros oyentes que si les interesa el personaje, que puede ser uno de los posibles Nobeles de la Paz, que conoceremos pronto. No sabía. Se oye su nombre, pues que ya lo podemos leer en castellano. Ya que estamos, el de literatura, ¿cuál puede llegar a ser? Bueno, yo tengo mi preferido, claro. El padre
de la profesora de historia de la Universidad Hebrea. Recordar que los padres de Stefan Hessel, como dato interesante, formaron una pareja glamurosa e interesantísima, tanto que François Truffaut les utilizó o les refleja en su película Jules y Jean. Interesante Muy acotación, interesante. una nota de color. Y así nos despedimos de Raquel. Muchísimas gracias. Y le damos también nuestros saludos a nuestros oyentes. Señoras, hasta mañana.